Amados hermanos de primer año, Dios les bendiga. Gracias por conectarse, gracias por atender a las clases pendientes. Saben, hermanos, estuve pensando en relación a lo que hemos visto, en relación a lo que es la historia de David. Estamos en introducción al Antiguo Testamento. Hemos visto cómo Dios se entristeció por la respuesta del pueblo, porque ya no quiso ser gobernado por Dios, ya no quiso tener un juez, ya no quiso tener un guía espiritual en sus vidas, sino que ahora estaban pidiendo un rey como las demás naciones. Y sabemos, hermanos, ya como vimos en las clases anteriores, Saúl quedó en el camino. Saúl, hermanos, se perdió, su linaje se perdió, y todo porque no se hizo las cosas conforme al corazón de Dios. Y este es un llamado, hermanos, grande para nosotros como siervos de Dios, como ustedes que se están preparando para el día de mañana estar sirviendo a Dios, y los que ya están sirviendo a Dios, hermanos, reflexionar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en cuanto a esta obra de Dios. Vemos, hermanos, que en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 21 hasta el capítulo 24, y en el primer libro de Crónicas, del capítulo 21 hasta el capítulo 29, vemos la historia de David, como aquí de repente él hace una pausa. Él voltea hacia ver al pasado y se considera el tiempo que él ha estado como rey delante de ese pueblo. Sabemos que él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Una gran hambre, hermanos, llegó en ese tiempo que duró 3 años sobre Israel. Buscando a Dios, David entendió que aquella hambruna era el juicio que Dios había enviado por causa de Saúl, quien intentó matar a todos los gabaonitas, aunque él sabía que Josué había hecho un pacto con ellos. Y esto lo podemos ver en Josué capítulo 9, versículos del 3 al 15. Tiempo después, David quiso saber qué tan fuerte había llegado como gobernante y como nación, es decir, qué impacto tenían sobre las demás naciones. Así es que él mandó a Joab que contara toda la gente, todo su ejército, todos los soldados que él tenía. Joab objetó a su orden, pero David insistió. Dios no estaba complacido con esto, y la Biblia nos dice que por eso, por ese censo malo que David hizo, esto iba a causar que David se enorgulleciera, o quizás que la gente misma, el pueblo de Dios, se desviara. Y vemos cómo el profeta Gad anunció el juicio de Dios. Dios se molestó, y Dios le dio a David a escoger entre 3 opciones para su castigo. Pero vemos cómo David escogió una enfermedad de parte de Dios. Él creía que era más sabio confiar en la misericordia de Dios que en la misericordia de los enemigos de Israel. Durante ese tiempo de castigo, Dios le mandó a David construir un altar sobre la era de Aruna, el Jebuseo. Entonces David compró ese lugar y construyó ahí un altar. Cuando él ofreció un sacrificio a Dios, el Señor le contestó. El juicio se detuvo y la plaga, dejó a esa nación. Ahora, David hizo grandes planes para construir el templo. Hizo un acuerdo con el rey de Tiro, y los fenicios de Tiro llevaron gran cantidad de material para el futuro templo. Ahí David almacenó todo para que Salomón lo usara, porque sabemos que a David se le impidió que él construyera el templo. David eligió un sitio para el templo. Puede haber sido sobre el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac 1000 años antes, como lo vemos en 1 Crónicas 22:1. Pero antes de morir, David le advirtió a Salomón que obedeciera la ley de Moisés, y ordenó a los sacerdotes y a los príncipes a reconocer a Salomón como su nuevo rey.
las últimas palabras de David muestran la grandeza del héroe con más honra de Israel. Esto lo vemos en 2 de Samuel 23 del 1 al 7. Ahora, David, antes de morir, él entonó una última alabanza, un último canto, y este fue para dar un gran testimonio de su vida. Y esto lo encontramos en el primer libro de Crónicas 29, 10 al 20. Así es que, mis amados, si quieren saber cuál es la última canción que David escribió, pues ahí lo encontramos en primer libro de Crónicas 29 del 10 al 20. Hay mucho que aprender, hermanos, sobre la historia del rey David. ¿Quién era David? ¿Qué fue David delante de Dios? ¿Y qué fue David delante del pueblo? Pero sobre todo, ¿qué fue David delante de todas las naciones? Así es que aquí hay unos principios para reflexionar y se los voy a dejar, hermanos, en el documento que van a tener disponibles en la página web del Instituto Teológico Mexicano. Ahí quiero que lean, por favor, esas reflexiones, que ustedes estén atentos, que vean, analicen, hermano, hermana, sus vidas, analicen el servicio que ustedes están dándole a nuestro Dios. Y por último, que ustedes reflexionen si realmente están caminando conforme al corazón de Jehová. Ahora, también les dejo una tarea, porque una cosa es reflexionar, una cosa es que tú, hermano, hermana, te pongas a pensar de qué manera estás parado frente a Dios. La tarea consiste en hacer unos temas con sus propias palabras. Es decir, quiero el punto de vista de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, para que ustedes desarrollen el tema sobre los pasos en la caída de David y sus consecuencias. Y también les pido que desarrollen un tema sobre razones por las que David fue especial a los ojos de Dios. Dos temas muy importantes: su caída y, por otra parte, por qué fue especial delante de Dios. Así es que, mis hermanos, les encargo esa tarea y estaremos avisando la fecha en la cual, hermanos, se les va a revisar esa tarea. Por lo pronto, hermanos, aquí les dejo algo de trabajo, pero también, hermanos, la bendición de Dios, un gran saludo, un gran abrazo, y rogándoles, mis hermanos, que sigan cuidándose. Cuídense mucho, porque es necesario que estemos saludables, que estemos, hermanos, al 100% para seguir capacitándonos para esta gran obra a la que Dios nos ha llamado. Dios les bendiga, mis hermanos, que estén bien, y gracias por su atención.